20 horas 11 minutitos ya transcurrieron de este martes 13 de mayo y como ya lo anunciamos al inicio del programa, esta noticia que impactó no solamente en Uruguay, en nuestro país, en la región, sino también que trasciende los límites de América Latina. Me estoy refiriendo al fallecimiento del expresidente uruguayo José Pepe Mujica, para hablar sobre todo la importancia de una personalidad como Pepe Mujica. Lo tenemos en comunicación telefónica al dirigente de la Unión Cívica Radical y también politólogo Federico Storani. Doctor Federico Storani, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos ante una noticia que no por lo esperada deja de ser y aún triste y conmovedora, pero por supuesto que nos interpela a todos en esta introducción que usted ha hecho también con una personalidad con tantas facetas como la de José Pepe Mujica. ¿Lo conoció personalmente Storani? Sí, lo conocí en un par de ocasiones, he estado con él. Tal como se lo veía, era, en el sentido que no había ninguna impostura, ninguna actuación, era un hombre extremadamente sencillo, modesto, directo, llano, hasta a veces incluso decía las cosas sin pensar demasiado o pensándolas, pero como que estaba más allá del bien y el mal en cuanto a algunas cosas que reflexionaba en voz alta. Y destilaba, porque esa es la expresión que se me ocurre, una inmensa sabiduría, una gran profundidad. En relación justamente a este aspecto, ¿no?, destacable, su sabiduría, también preguntarle por la experiencia de vida que tuvo Pepe Mujica, los distintos aspectos de su vida hasta llegar a presidente, y después también cómo seguía siendo tan escuchada su voz, su palabra, y también preguntarle su parecer respecto a la preparación intelectual de Mujica. Bueno, es tal en cual usted lo señala, porque yo creo que la sabiduría, que vendría a ser el último eslabón de una larga cadena, fue justamente el último eslabón de una cadena de aprendizaje que asimiló con mucha humildad. No nos olvidemos que él, muy a tono con la época que le tocó vivir en su juventud, fue seducido por la posibilidad de un cambio de paradigma en los sistemas de producción, de un mundo más justo, etcétera, a través de un método que en su momento se hizo muy extensivo en toda América Latina, como era la posibilidad de acceder al poder por la vía armada. El Uruguay tuvo una característica especial, porque al ser un país muy concentrado en una ciudad tan importante como es Montevideo, se puede decir que los Tupamaros, organización a la cual él perteneció, inauguró lo que se llama la llamada guerrilla urbana. Pero a propósito de esto vale la pena también indagar. Este movimiento es fundado en su momento por un dirigente socialista, Raúl Sendich, y posteriormente se incorporan todos estos militantes de distintas extracciones. Pero bueno, en estos avatares le tocó pasar de todo, y cuando digo de todo, enfrentamientos armados que le llevaron a estar herido de gravedad, seriamente, estar mucho tiempo en prisión, protagonizar una fuga memorable en su momento, la recaptura que tuvo, sufrir tormentos, vejaciones, torturas, etcétera. Y sin embargo, cuando salió,
de la cárcel y comenzó nuevamente su militancia, tuvo una dirección muy clara hacia que esas enseñanzas debían volcarse a una construcción democrática. De ahí surge la idea de la conformación del Frente Amplio, y el Frente Amplio que tuvo como principalísimo impulsor al general Líber Seregni, un general democrático que también sufrió persecución, cárcel, y también a líderes que habían estado en el exilio, pero lo tuvo a José Pepe Mujica y a su esposa como uno de los grandes protagonistas. Y bueno, hasta que finalmente llega al gobierno, y vale la pena destacar que durante su gobierno tuvo un perfil fuertemente social, porque mejoran todos los indicadores sociales durante su gestión. Y la sabiduría se le va incorporando, porque cuando sale de esa primera etapa juvenil y llega a lugares tan relevantes, uno de sus primeros mensajes es la conciliación, con algunas expresiones muy metafóricas, como decir que en su jardín no crecía el odio, por ejemplo, tan a contramano de lo que predican algunos de este discurso del odio, permanentemente de la fragmentación, de la grieta, de considerar al semejante como enemigo y no con alguien con el cual es posible construir. La tolerancia, la convivencia, el pluralismo fue fuertemente incorporado en él. Y además lo acompañaba con aquello que se puede decir que predicaba con el ejemplo, porque nadie podía achacarle nada, entre otras cosas por su vida extremadamente austera, muy austera. A mí me recordaba mucho a otro gran hombre que también tuvo una forma así muy campechana de mostrarse, pero también con una gran austeridad, como fue Arturo Illia. Y con respecto a su formación intelectual, la tenía y muy profunda. Las reflexiones sobre la vida, sobre la muerte, sobre la felicidad, lo muestran como un gran lector de corrientes filosóficas avanzadas, las traducía a un lenguaje muy simple, pero a su vez también dejar todo tipo de rencor, la búsqueda de la conciliación. Y cuando le preguntaron en una oportunidad si era marxista, dijo que no, que en realidad era humanista, y se entroncaba con esas corrientes que en la definición del humanismo justamente no veían como único norte el crecimiento económico o la acumulación de riqueza, sino la mejora en la calidad de vida y el cultivo de sentimientos como solidaridad, convivencia, amistad, que él lo hacía con muchísima sinceridad. Es esa clase de hombres, de personas en la política que cuesta encontrar a lo largo de todos los tiempos, pero sobre todo en estos tiempos. Absolutamente sí, por eso que no es que quiera hacer un contrapunto, pero es tan evidente. Estamos viviendo en un mundo donde hasta se hace la estrategia de las grietas, de las divisiones, de cultivar el odio, actualmente de inundar de mierda las redes sociales para descalificar, incluso con esta noticia tan triste, hay algunos que han salido a decir uno menos, por ejemplo, por Dios, para tratando de profundizar el odio. Entonces está clarísimo que hay una lucha en este momento que está fuertemente planteada en términos filosóficos, en términos políticos, en forma de visión de la sociedad, y yo creo que el péndulo viene volviendo. Necesariamente asocio con la reciente desaparición también del Papa Francisco, que en su legado dejó también un planteo de luchar por los desprotegidos, por los más vulnerables, por los derechos de los inmigrantes, por luchar en contra de las discriminaciones, en definitiva por aquellos que vuelcan la vida hacia la conquista y profundización de derechos y no de ese individualismo exacerbado, egoísta, insolidario. La figura de la personalidad de Pepe Mujica ¿trasciende América Latina, Storani? Absolutamente sí. Yo tengo algunos
anécdotas, por ejemplo, de lugares donde él ha visitado que no han sido justamente en América Latina, sino más bien capitales de Europa occidental, y siempre cuando lo reconocían, porque andaba generalmente solo, a su alrededor, quienes lo reconocían, había como una admiración que surgía espontáneamente, y él dejaba hacer, por supuesto, no se ponía en un plano superior ni mucho menos, tenía una gran humildad, una gran modestia, pero también sus líneas de pensamiento más profundos, porque él se reivindicaba fuertemente como un militante comprometido con la causa popular, con una enorme sensibilidad social, nunca renunció a eso, fuerte defensor, por ejemplo, de la educación pública, de la necesidad de la igualdad de oportunidades a través de la mejora en la calidad de la educación, de la salud también. Por lo tanto, todo eso no le hizo perder un ápice de las convicciones que inicialmente le dieron ese fuego sagrado que nosotros llamamos militancia, ¿no? Su relación con la Argentina, pasada y actual. Fue también muy coherente, la relación con Argentina fue muy coherente. Él siempre hablaba con muchísima admiración de la Argentina en cuanto a la potencialidad que la Argentina y describía, diagnosticaba que el problema de los argentinos justamente esta pelea permanente y las divisiones que muchas veces se crean artificialmente, ¿no? Para que aquellos más poderosos, más egoístas, los intereses más concentrados económicos, aquello tan viejo de dividir para reinar. Y él defendió mucho el proceso democrático argentino, fue solidario, eso me consta. Como también lo fuimos nosotros. Yo recuerdo cuando me tocó presidir la Comisión de Relaciones Exteriores, los primeros actos, todavía en Uruguay no se había recuperado la democracia, nosotros facilitamos la posibilidad de que uruguayos cruzaran, por ejemplo, a la ciudad de Gualeguaychú para que hiciéramos un enorme acto que significaba la posibilidad de acercarse a un proceso democrático. Y ahí estaba atravesado en todas las fuerzas políticas que buscaban la restauración democrática y que posteriormente la practicaron. Para las nuevas generaciones, porque podemos estar horas hablando de Pepe Mujica, ¿no? Pero el mensaje que quiera dejar a quienes nos están escuchando, sobre todo a las nuevas generaciones que a lo mejor no lo conocen o escucharon hablar muy poco de él, o tal vez ni siquiera escucharon las tantas intervenciones y discursos que hay, y mensajes, ¿no? Y entrevistas que dejó Mujica. ¿Qué le puede decir a las nuevas generaciones que están viviendo sobre todo estos tiempos? Sí, sobre todo esto último que usted dice, porque hay un video que está circulando que es muy auténtico de lo que él pensaba, que es adecuado para esto que usted me pregunta, porque él en una entrevista dice, es tan linda la vida, que hay que aferrarse a la vida, pero la vida viviéndola de una determinada manera, una vida que valga la pena, una vida con empatía hacia los otros, con solidaridad, no en la búsqueda simplemente de la realización individual que no existe, sino en un contexto social, no la ganancia de dinero, acumular dinero porque sí, y ese tipo de vida que él practicaba, y sobre todo ese discurso casi final de despedida, donde dice, yo ya me estoy retirando hacia un lugar donde no hay vuelta, que se ha emprendido la retirada, y él hablaba en esos lenguajes que eran perfectamente comprensibles, se estaba despidiendo, pero hasta el último aliento consideraba que la vida valía la pena. Para mí ese es el legado, la vida vale la pena, hay que saber luchar, hay que saber pelear, y la pucha, si Pepe Mujica peleó, luchó y asimiló las enseñanzas con una gran sabiduría. Un ejemplo que con la sencillez que lo caracterizaba, la austeridad, imponía autoridad, ¿no? Porque aquellos que se valen de tanta ostentación
como símbolo para imponer autoridad, Múgica es un claro ejemplo que no se necesita ostentar nada, que con la simpleza absoluta, viviendo en su chacra, con su viejo automóvil con el que se manejó hasta hace muy poco tiempo, imponía autoridad y respeto. Totalmente, es la tan mentada autoridad moral que él sí practicaba, porque muchos hablan de la autoridad moral, etcétera, y esa autoridad moral, autoridad ética, porque su sola presencia y su hacer con total coherencia con lo que dice, es decir, eso es coherencia, hacer lo que se dice y ser muy coherente en ese sentido, predicar con el ejemplo, generaba una enorme autoridad moral y por lo tanto también política. Ese respeto se lo había ganado y no le hacía falta ni grandes sumas de dinero, ni grandes jefes de campaña, ni nada por el estilo. Tenía un carisma a su modo, porque tampoco era un líder de multitudes, de gran oratoria, pero sí un trabajador incansable, de muy fuertes convicciones y de mucho mano a mano con la gente, con mucha cercanía, que lo fue convirtiendo en eso, en un hombre que se había ganado un respeto tan grande que derramaba para todos los costados. Doctor Federico Storani, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias a usted y un fuerte abrazo, tratando de tomar lo mejor del legado de Pepe Mujica, que nos conmueve a todos su partida, aunque esperada no deja de entristecernos. No quiero mezclar los temas, pero seguramente la semana que viene nos estaremos comunicando por la actualidad política electoral. Bueno, como no, con todo gusto. Es parte del métier de todos los días, así que por supuesto. Que contrasta tanto, ¿no?, con el testimonio de Pepe Mujica del que estamos hablando. Nuestra realidad política. Muchísimas gracias, doctor Storani. Muy amable. Gracias a usted. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Todo lo que dijo Federico Storani es tal cual. Tuve la oportunidad de tener un mano a mano con Pepe Mujica. Fue en la localidad de Bella Unión, Uruguay, que se encuentra sobre la costa del río Uruguay, frente a la localidad correntina de Montecaseros. Esa oportunidad me otorgó Eduardo Galantini en uno de sus periodos como intendente de Montecaseros, que sabía de mi admiración y que lo tengo como uno de mis referentes precisamente a Pepe Mujica. Eduardo Galantini varias veces estuvo reunido con Mujica. Fue recibido por el presidente cuando era presidente del Uruguay, fue recibido en Uruguay trabajando sobre el puente Montecaseros, Bella Unión, Montecaseros. Y en una oportunidad, creo que fue en el año 2010, en que el presidente uruguayo visitaba la localidad de Bella Unión para la inauguración de una fábrica, y se había organizado un encuentro entre autoridades de Bella Unión, intendentes o alcaldes, como se llaman, y también iba a participar el intendente de Montecaseros, Eduardo Galantini. Me invitó para que fuera parte de esa comitiva y pudiera entrevistarlo al presidente uruguayo, a quien eternamente le estoy agradecida por haber pensado en mí y haberme facilitado, ¿no?, llegar hasta el presidente José Pepe Mujica. Y tal cual se lo describe, sin protocolos, sin personal de seguridad que lo rodee y que impida el contacto con la ciudadanía, no solamente con el periodismo. Y en este momento le agradezco a Francisco Acosta, que está compartiendo una imagen que hoy publiqué, en que estoy con el presidente José Pepe Mujica. Se recorrió la fábrica
y él recorría y hablaba con todos aquellos que se le acercaran. No había un cerco de seguridad que impida el contacto ni con la ciudadanía ni con el periodismo. Y llegado un momento en que se compartió un almuerzo, me fui, me presenté, me senté al lado de él y comencé a hablar, y después de eso, permitió como una rueda de prensa y nos sentamos todos en el piso y se colocaron los micrófonos arriba de la mesa en donde él estaba sentado, y se ubicaron las cámaras, y no había ni siquiera una persona del área de prensa y comunicación que nos ordenara ni que nos preguntara, qué íbamos a preguntar, nada. Cero protocolo, cero cerco ni de seguridad ni mediático. Y con esa simpleza y esa claridad al momento de expresarse, ¿no? Hablaba de una manera muy sencilla, sin conceptos grandilocuentes, ni técnicos, ni propio de los discursos políticos, ¿no? Muchas palabras y huecos, sino que hablaba con una profundidad y con un lenguaje sumamente accesible, y sobre todo esa cercanía. Y así, sin corbata, sencillamente vestido, pero esa cercanía y ese contacto mano a mano, esa oportunidad que me dio Eduardo Galantini cuando era intendente de Montecaseros. Hoy recordaba y estuve repasando la cantidad de imágenes que traje de ese encuentro y de ese momento, y la verdad que gracias, esto es lo que permite la pasión que llevo con el periodismo, ¿no? Poder acceder a tener un mano a mano con una personalidad como José Pepe Mujica. Eso se lo debo al periodismo radial, a esta casa, a Radio Sudamericana, que nos permite entablar este tipo de relaciones con un referente político como Eduardo Galantini, que también con esa apertura que tuvo de invitarme también sin ningún tipo de protocolo, me llamó, me dijo, y al otro día estaba en Montecaseros, ¿no? Y eso gracias al periodismo y de poder acceder a este tipo de personalidades. Un ejemplo, un referente, un ejemplo que a nosotros en Argentina, cómo nos hace falta, ¿no? Cómo nos hace falta tener, sobre todo en estos tiempos, un político, un líder de la talla de José Pepe Mujica. Cómo nos hace falta en nuestro país un Pepe Mujica.